Estamos en espacio público y en esta oportunidad dialogamos con el candidato presidencial del Partido Patriota, el general Otto Pérez Molina, que de hecho varias campañas, general. ¿Qué lecciones le da eso, empezando el bloque de manera informal? Bueno, gracias. Sí, nosotros realmente como partido es tercera campaña. La primera campaña nos agarró apenas terminando la construcción del Partido Patriota. Entramos a conformar por la situación que se vivió en ese momento, hace 8 años, lo que se llamó la Gran Alianza Nacional, que postuló a Óscar Berché. Pero estuvimos muy poco tiempo, realmente estuvimos la campaña, ganó la presidencia Óscar Berché y en menos de 4 meses nosotros tomamos la decisión de retomar nuestro camino, ya no en la alianza, sino que como Partido Patriota. Hace 4 años ya hicimos la primera campaña como partido. Yo participé como candidato y pues llegamos a un segundo lugar en la segunda vuelta y pues hoy estamos ya en esta campaña que cada campaña es diferente, cada campaña tiene sus propias experiencias y bueno, aquí estamos listos ya esperando el 6 de noviembre. Genial. Hay una situación en la cual llama poderosamente la atención de su currículum, diría yo, en el ejercicio de la política, y es el momento en que hace también un momento de gobierno. ¿Ese momento de gobierno le dejó algunas lecciones? Sí, muchas lecciones, muchas lecciones me dejó. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca con Ramiro de León Carpio en la presidencia de la República. Por las circunstancias como él llegó, depositó, yo le diría, mucha confianza en mi persona. Yo estuve muy cerca de él y me dejó varias experiencias. La primera de estas, Álvaro, es que la tengo muy presente. Vi cómo la gente cambia cuando llega al poder. El poder lo cambia. El poder lo cambia. Personas que usted las miraba muy sencillas, muy tranquilas y que cambian 180 grados, que después creen que son los dueños de la verdad, creen que aquí ya solo es de dar órdenes, ya no quieren escuchar a la gente, se olvidan de realmente cuál es la función de ser un servidor público. Esa es una experiencia que se me quedó grabada a mí, porque uno tiene que entender que estos puestos son transitorios. Uno tiene que entender que va a estar ahí 4 años si el pueblo lo decide, y esos 4 años tiene que ir a servir lo mejor que pueda a la población porque van a ser irrepetibles. Mucha gente se queja de que los presidentes automáticamente al 15 de enero hay un círculo que se cierra alrededor de ellos y que es difícil de poder contactarlos. Yo me congratulo de la facilidad con que pudimos dialogar y de que estuviera en el programa. Eso puede cambiar en su gobierno, puede suceder también. ¿Qué va a hacer para que no suceda? Lo que sucede, Álvaro, y yo lo he reflexionado ese tema y he pensado estando ahí qué es lo que va a pasar. Mire, hay temas que usted necesita un equipo cercano para que le ayuden a trabajar, a ver que las cosas caminen, que se impulsen, que estén caminando como deben de ser, luchando aquí contra la corrupción y contra tantos males que hemos visto en el gobierno. Pero hay una cosa que yo he estado meditando y reflexionando, cómo mantener esa comunicación con la población, cómo mantener esa sencillez, le dijera yo, que debe de caracterizar a un presidente, porque el puesto, pues sí, es el primer mandatario de la nación, pero eso no quita que debe tener la sencillez y la humildad de poderse sentar a hablar con la gente, de salir y visitarlos, y no con los grandes despliegues de seguridad y de carros y todo eso, sino que tratar de ser lo más humilde y lo más sencillo. Ese es uno de los propósitos que yo tengo. Creo que esa fue una de las grandes lecciones que yo aprendí. Esto es transitorio, van a ser 4 años y en los 4 años el pueblo me va a estar reclamando las cosas que no hice o que hice mal, o me va a estar pues felicitando porque las cosas se hicieron bien. Eso es lo que yo quiero. Y efectivamente uno de los temas que siempre se queda en ese círculo, que no permite tener el diálogo del presidente, ha sido la constitución de una nación que se reconoce como multicultural. Y la idea de mantener este tema en el ejercicio de la presidencia es fundamental. ¿Considera oportuno hacerlo y a través de qué vía? Sí, yo creo que es importantísimo poderlo hacer. Yo decía, primero es ese reconocimiento que lo debemos de tener presente todos, y yo me voy a encargar que nuestros funcionarios
lo tengan presente, desde los ministros, directores y en todas las dependencias debe de estar presente esa conciencia de que somos un Estado multicultural y que nos merecemos todos el respeto y las oportunidades de participar y las oportunidades de vivir con dignidad. Luego, creo que esto, además de ese reconocimiento que debe estar presente, pasa también porque se abran los espacios que hablábamos anteriormente y que ojalá en cada dependencia, en niveles en donde se pueda levantar la voz, esté la participación y que se note que está esa multiculturalidad. En el gobierno de Óscar Berché se dio una discusión que me pareció fundamental en términos de política de Estado, y es o Secretaría de Pueblos Indígenas o Ministerio de Pueblos Indígenas. Finalmente ninguno de los dos planteamientos se desarrolló. ¿Volveríamos eso en el gobierno patriota? ¿Una posibilidad de una u otra? ¿O cuál sería el planteamiento? Sí. Nuevamente está esa discusión internamente. A nosotros nos ha planteado nuestra secretaría, a nosotros, la posibilidad de un ente gubernamental. Cuando yo me reuní con ellos y les pregunté de qué estamos hablando aquí cuando ustedes me hacen esta propuesta de ente gubernamental, inicialmente surgió el tema, y es hasta donde vamos ahorita la discusión, que yo les volví a pedir que lo pensaran y que le fuéramos dando ya más forma de una secretaría. Las razones son, primero, está dentro del gabinete, pero con la voz directamente como una secretaría que tiene, no como un ministro, porque el ministro puede ser un ministro indígena, pero que tiene directamente una función muy específica que hacer del Ejecutivo. En el Ejecutivo, porque tiene una responsabilidad de un ministerio. Pero creo que una secretaría que esté directamente vinculada con el tema indígena y que su responsabilidad sea eso, creo que le permite un espacio muy importante dentro del más alto nivel, en la Junta de Gabinete, levantar la voz y poder expresar y poder decirle a los ministros qué está fallando, qué no está siendo tomado en cuenta o qué mejores esfuerzos habrán que hacer. Así que yo creería que ese es un camino a seguir. Muy interesante, en su gobierno una Secretaría de Pueblos Indígenas. Así es. Ha habido una lógica de constituir ventanillas indígenas, le hemos llamado, y es la institucionalidad del Estado que responde a las necesidades de pueblos indígenas. Entonces tenemos el Fondo Indígena, tenemos la Academia de Lenguas Mayas, tenemos la Comisión Presidencial contra el Racismo y Discriminación hacia los Pueblos Indígenas, tenemos la Defensoría de la Mujer Indígena y tenemos en varios ministerios consejos de pueblos indígenas que asesoran a los ministerios. Hemos entrado en una lógica de crear estas ventanillas indígenas y esto a veces se pelea con la idea de la representación de indígenas en cualquier ministerio sin una función específica para pueblos indígenas. Son dos hipótesis, dos planteamientos que ya tienen institucionalidad, ya tienen presupuesto, ya tienen un desarrollo. En el caso de usted, ¿le parece alguna de las dos mejor que otra? Poner más indígenas en gabinete, por ejemplo, o desarrollar y financiar mejor las ventanillas indígenas. Bueno, yo creo que desarrollar la institucionalidad que existe es importante. Es decir, una institucionalidad que ha avanzado, como muy bien lo decía usted al principio, algunas veces más, otras menos, pero es una institucionalidad que está y que creo yo la deberíamos de fortalecer. Y más presupuesto, por ejemplo. Más presupuesto. Creo que debería de hacerse ese esfuerzo para que tuvieran más presupuesto y que por lo tanto tuvieran más incidencia también en los objetivos que ellos tienen. Pero por otro lado, creo que sí es importante también, porque una cosa no es, un modelo, digamos, no es excluyente del otro, ¿verdad? Entonces, fortalecimiento de la institucionalidad ya existente, nosotros agregaríamos la Secretaría de Pueblos Indígenas para que estuviera una voz y una representación directamente sobre esto en el gabinete de gobierno. Y por otro lado, la apertura de los espacios en la participación en los diferentes puestos de función de gobierno. Porque efectivamente hay profesionales que pueden desarrollar funciones
no Así específicas es, al tema de pueblos indígenas así es. y servir a la nación, servir al Estado de manera oportuna y adecuada. Y eso también es un reto que no hemos logrado superar. Sí. Otilia Lush fue la única mujer indígena que ha sido ministra en este país. Hemos tenido a veces en alguna ocasión viceministras que han subido momentáneamente por razones diversas, pero esa designación ha sido única. ¿Existe la posibilidad que en su gobierno podamos tener una mujer indígena en algún ministerio? Pues fíjese que nosotros no hemos comprometido ahorita ningún puesto todavía, Álvaro, y hemos sido muy cuidadosos en eso, de no hacer esos compromisos, primero por no sonar triunfalistas, de Por decir, mire, supuesto. ya empezaron a repartir, ya están nombrando ministros y ya van hasta por directores. Entonces, yo personalmente me he encargado de decirle, mire, aquí nadie está repartiendo puestos. Si alguien quiere decir que él ya fue nombrado, nosotros mismos lo estamos desmintiendo. Esto nos da la posibilidad de darnos el espacio, después de haber ganado, no va a ser muy grande el espacio, tiene que ser un espacio corto, de hacer las decisiones de los nombramientos. Yo no descartaría esa posibilidad. Y sobre todo como criterio, ¿verdad? Como Sí, criterio de un gabinete plural en el así cual es. las voces, las participaciones, la juventud, la mujer, los pueblos indígenas puedan acompañarlo en un ejercicio que se necesita urgentemente, ¿no le Así parece? es, yo creo que sí. Y le quiero decir que también gratamente, no le iría sorprendido, no, que más bien confortado de ver las capacidades, las preparaciones y los niveles de aporte que podrían tener en un gobierno tanto las mujeres como hombres indígenas. Para ir cerrando este bloque, pensar, vivir y trabajar alrededor de una de las situaciones que se repite constantemente en el país, y es el tema de la tragedia, el tema del cambio climático que nos está afectando tremendamente y que no le hemos puesto una atención especial a las regiones indígenas. Las carreteras principales en un caos terrible, y en ese sentido, ¿qué podemos hacer para evitar estar inventando cada vez la emergencia de respuesta, la respuesta de emergencia? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que se podrían hablar. La primera, Álvaro, hay ya una iniciativa de ley para la creación de un fondo para la prevención del cambio climático. Es decir, para empezar a ver cómo se puede ir mitigando los desastres que se van a seguir afrontando. Aquí ya lo hemos visto, años de 2 desastres naturales y cuando mínimo un año, un desastre natural por año. Es decir, ahí está presente, sabemos que es uno de los países con más riesgos para los desastres naturales en toda la región e incluso a nivel mundial, y lo que tenemos que hacer es prevenirlo. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno, ante tanta demanda y ante tantas necesidades y con pocos recursos, lo que hace es destinarlo, y como cuando se está discutiendo el presupuesto, en la mayoría de las veces no está ocurriendo un desastre, entonces nos olvidamos de eso y no dejamos nada. Nosotros primero, creemos que hay que apoyar esa ley, esa iniciativa, para que se convierta en ley y para que tenga los recursos. Y luego, un fondo de emergencia. Creemos que es importante un fondo de emergencia. Nosotros estamos planteando 200 millones de quetzales para que queden contemplados dentro del presupuesto de una vez, para saber que en el momento que se presente un desastre hay de dónde echar mano sin necesidad de irle a quitar el dinero que ya tienen destinados y presupuestados los diferentes ministerios. Hay una queja muy fuerte de parte de las organizaciones indígenas, de las comunidades, que siempre cuando se dan este tipo de políticas y posibilidades de asistencia, los últimos en recibir son las comunidades rurales indígenas. Así es. Y hay una interpretación que incluso desde la academia se hace de que es parte de una lógica racista y discriminadora. ¿Cree que es eso? Pues yo creo que sí puede ser parte de eso, Álvaro. Así como la pobreza y la pobreza extrema está mayoritariamente en las comunidades indígenas, es también por falta de oportunidades, por falta de que haya llegado la presencia del Estado, el desarrollo, la presencia de escuelas, la presencia de puestos y centros de salud. Y eso es lo que decíamos al principio. Esto también es parte de la discriminación, no solo es el maltrato a una persona, sino es el negarle las oportunidades para que pueda desarrollarse y para que pueda vivir como se merece. Ser mujer indígena en este país es terrible, con todas las condiciones de pobreza, de discriminación, de maltrato doméstico. ¿Qué le puede decir como intenta ser dirigente
más importante de este país, a ese grupo de población que además es más de la mitad. Sí, yo aquí de verdad con toda la sinceridad le puedo decir que conozco la situación en el área rural, conozco la situación de las comunidades indígenas, y no porque haya paseado, porque haya llegado así de turismo a verla, no, porque me ha tocado estar, y me ha tocado estar y conocer las condiciones en las que se vive, y le quiero decir de que ese tema que usted nos acaba de hablar es uno de los temas más sensibles, que debería de estar sensible para todos los guatemaltecos, no solo en ese caso con la posibilidad que yo tengo de ser presidente de la República. Y le quiero decir, voy a ponerle mucha atención a ese tema de la situación de la mujer indígena. Y le vamos a poner atención a continuación de la participación de una voz desde precisamente la institucionalidad indígena. Volvemos después de unos mensajes.